Yo no lo he leído, en árabe. Murió hace poco mi amigo Mustafa Safwan, cumplió 100 años. Y no deja de ser absolutamente asombroso para los que quieren entender algo del psicoanálisis, que él le haya dado a un altuseriano, como Miller mismo se define. Ustedes conocen a Althusser, ¿no? Supongo que yo, en mi época, cuando yo estudiaba con Mazota, el que no sabía el nombre de Althusser no sabía nada de nada, qué sé yo. Le dio a la banda de los altuserianos, de los cuales de esa banda hay muchos que conozco y hay uno que encontré últimamente, que es mi amigo Alain Grosrichard, del cual vamos a publicar un libro próximamente, que ya he publicado mucho tiempo antes. Esos altuserianos, fue a los altuserianos que le dio a uno de los altuserianos, Miller, el trabajo de establecer sus textos, diciéndole además que quisiera que los textos no sean solamente la ética de Lacan, sino que también ponga su nombre, porque él creía que el establecimiento comprendía al libro mismo, cosa que Miller ha rechazado, me lo dijo él personalmente, y es conocido por todo el mundo, no estoy diciendo que me lo dijo a mí, no se lo dijo a nadie, ¿no? A todo el mundo le comunicó ese hecho. Lo cual creo que en un comentario de textos tenemos que recordar siempre. Porque si no, de alguna manera, si uno no conoce dónde se inscribe el seminario que leemos, no entiende al texto. No sé por qué Adriana hace así con la cabeza, que si está de acuerdo conmigo se lo agradezco. Porque en general no tengo muchos acuerdos. En general lo que cosecho son desacuerdos. O sea, le dio a escribir y a establecer el texto, que no es escribirlo. O sea, hacer del texto oral, pasarlo a un texto escrito, que fue lo que me pasó ayer, ¿no? Yo compré esto, se lo han comprado, supongo. ¿Eh? Adriana no parece. Pero bueno, habría que comprar aunque sea para leer las primeras páginas porque resumen un poco. Yo estuve presente en ese seminario 1, 2, 3, 4 de Miller. ¿Qué decir? Cuando le digo esto, quiero decirle que estuve en todos, ¿no? Desde este seminario hasta el último de Lacan y desde el primero de Miller hasta el último de Miller, fui presente en todos, presente. Lo cual no quiere decir saber leerlo, pero estuve ahí. Y lo que me llamó la atención, y voy ahora directamente a ubicarme al interior del texto que nos propuso Roberto, que leamos, lo cual ya es un problema leer, porque este texto se trata también de la lectura. Y hay que diferenciar leer que comprender, o de leer a qué quiere decir. Pregunta que hacen muchos analistas cuando inician. ¿Qué quiere decir lo que me dijo el paciente? Y uno tendría que responderle, ¿qué quiere decir lo que le dijo? Lo que le dijo. No quiere decir otra cosa que lo que le dijo. Usted está loco, no le voy a... Yo quiero que usted me diga qué quiere decir lo que me dijo. O sea que son susurianos sin saberlo. Porque a partir de lo que dijo, quieren saber qué quiere decir. En la historia de la humanidad eso no empieza desde el psicoanálisis.
¿Qué quiere decir que de pronto haya un cataclismo? La gente se preocupaba de eso, ¿no? Ahora, desde que el hombre es hombre, ¿no? ¿Qué quiere decir que haya un cataclismo? Como no sabían que se trataba de las capas terrestres, pensaban que había Dios, que había un demonio. Algo hay que significar, porque si no, no se significa lo que se quiere significar, con eso que se ve, lo que aparece que es un agujero en la significación. ¿Cuál es el trabajo insoportable del analista? Aceptar el agujero de la significación. Y si es capaz, lo cual no le doy este atributo a todos, ni se los pido, porque en última instancia hacerse con él es un modo de ganarse la vida, ¿no? Seamos claros. Más o menos bien, no importa, pero tampoco son los que más sufren. Pero bueno, aparte. Lo que significa lo que dice ya es otro problema. Pero lo más interesante del libro, porque me he dejado llevar un poco a algún tipo de asociaciones, me dejo de llevar asociaciones porque tengo un maestro Cueva, un señor que no escatima en las asociaciones, me he dado cuenta. Él no escatima hasta toma mate cuando hablo, es una manera de no escatimar, ¿no? Él no escatima en irse por todos lados y hasta usar algunas palabras un poquitito, yo diría, como sea, golosas. Yo soy distinto en ese punto. Nos conocemos de hace más o menos, no sé, que sea más de medio siglo, no sé cuánto, aproximadamente. Tenés que desmutearte. No, menos de medio siglo. Tampoco tanto. Menos de medio siglo. Sí, es esa la manera de decirlo, pero si nos ponemos a hacer cuenta los dos sentados con números, más o menos, si no hace 50 años, hará 45. No les diré dónde nos hemos encontrado, porque si no seríamos como Messi ahora, bien. Hablamos siempre de París, de París, de París, de París y esas cosas. Pero lo que más me llamó la atención en el seminario que proponemos leer es el salto entre el 2 y el 3, donde Miller corta y aparece una nueva cosa. Corta a partir de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y a partir de ahí corta. Hace un corte en la lectura. Y dice, ahora pasamos al punto 3, donde casi no responde, digo casi por no decir que responde entre comillas, a qué es un hombre y qué es una mujer. No solamente para repetir la frase en una relación sexual que tiene un carácter, no diría menor, pero enigmático. ¿Y a qué nos introduce rápidamente? De lo que se trata es de saber lo que en un discurso se produce por efecto de lo escrito. Es una frase particularmente enigmática, porque supone que lo escrito está antes del discurso. O sea, de lo que se trata es de saber lo que en un discurso, digamos el psicoanalista, se produce por efecto de lo escrito. O sea, ¿qué es lo que se produce en el discurso psicoanalítico a partir de lo que se escribió o de lo escrito? De esto se trata. ¿Por qué? Porque en el inconsciente lo único que hay son escrituras.
Por eso se hace tan difícil de saber qué es un pase. Un pase sería, el pase ideal es poder decir lo que está escrito en el inconsciente que se hizo, entre comillas, fórmula, no consciente, que es diferente. ¿Qué quieren los psicoanalistas en general cuando comienzan a abalanzarse en este trabajo? Es hacer consciente lo inconsciente. Y lo que no saben es que el inconsciente no es otra cosa que un escrito. No hay nada que hacer consciente de un escrito, más allá de su interpretación. Y es ahí donde dice, si algo puede introducirnos a la dimensión de lo escrito como tal, es el percatarnos del que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura de lo que uno escucha del significante. Yo no sé si es verdad. Yo no sé si es verdad, cuando digo esto pone en paréntesis, como se dice, y además puedo hacer los signos así. Así quiere decir en el nuevo sistema paréntesis. El problema es este, que el significado no se escucha, lo que se escucha es el significante. Y el significado, o sea, ¿qué quiere decir lo que dice mi paciente? Para eso además mucha gente va a control, para que el controlador le diga qué es lo que dice el paciente. Como ellos no lo saben, van a controlar para que le diga qué es lo que dice el paciente. Y hay controladores que hacen eso, le dicen lo que quiere decir lo que dijo el paciente. Lo cual es maravilloso. Lo único que pueden decir los que controlan es, yo significo lo que me dice el controlado, no el paciente, porque al paciente no lo escuché. Pequeño problema matemático, yo les diría. Como se dan cuenta, uso absolutamente todas mis libertades. O sea que lo que se controla es la dirección de la cura, no lo que dice el paciente. Y el único que puede decir cómo es la dirección de la cura es el que la conduce. Y uno puede decir, mirá, tenés cuidado cuando pegás la vuelta, pones segunda, pones tercera, no te apures acá porque si no te vas a estrellar, cosas por el estilo, pero un poco saber cómo se conduce la cura, o sea, cuál es el lugar del sujeto supuesto saber. Entonces, sigo con eso. Si algo puede introducirse en la dimensión de lo escrito como tal, es de percatarnos que el significado no tiene nada que ver con los oídos, sino solo con la lectura de lo que uno escucha del significante. Y hay que diferenciar leer que interpretar. Evidentemente, lo único que deseo que enseguida levanten las manos, porque yo no voy a hablar indefinidamente, dentro de poco me voy. Así que acá es diferente leer a interpretar. Porque parecería que la lectura es que la lectura necesita una interpretación. Aunque lo único que puede hacer un psicoanalista es interpretar. Para interpretar, parecería que según el señor Miller, hay que saber leer. ¿Por qué? Porque el significado no es lo que se escucha, lo que se escucha es el significante. Y ahí tenemos un grave problema. Es tomar el inconsciente a la letra, como decía en sus primeras épocas Lacan. Evidentemente, no puedo negar que tuve que remitirme a este pequeño librito que ustedes ven en este momento,
Esta función y campo de la palabra y del lenguaje. ¿Para qué? Para entender qué quiere decir esto de leer e interpretar, que no tienen para nada el mismo valor. Porque para leer, tal vez tengamos que inventar una escritura particular para poder leer el inconsciente. Y es la tentativa de Lacan, a partir de la lingüística, de reducir absolutamente todo lo que se dice a una fórmula, S grande barra S chica, donde lo más importante de esa fórmula saussuriana es la barra, evidentemente. O sea que no hay relación entre el significante y el significado. No hay relación directa. Por eso la mejor interpretación es la sorpresa. Pero no quería decirle eso exactamente, por eso se lo digo. Tal vez la mejor respuesta a una interpretación sería esa. Pero de ningunísima manera, usted está loco, no escucha nada. Yo no quería decirle eso exactamente. Quería decirme otra cosa. Así que lo espero mañana. Por eso las sesiones Lacan las redujo. Pero no es que las redujo porque sí, sino para hacer vibrar en el significante la significación que escapa. Ahora, lo más increíble es que todo esto viene después de que hay siempre algo en ella que escapa del discurso, que es lo que tomo. O sea, hay algo siempre del orden de la significación que escapa al discurso. Y es ahí donde aparece que todo discurso, todo lo que se dice, siempre conlleva en sí mismo un agujero del orden de la significación. Estoy mirando el reloj porque dije que iba a hablar nada más que 20 minutos y no salí de la primera página y se hace casi media hora. ¿Vale? Eso a lo cual nos incita Cuevas, a no tener tiempo, de alguna manera no medir el tiempo de la asociación. Pero además, lo que tiene a diferencia lo que hace el discurso, y esto es lo importante del discurso, el discurso no es lo que se escribe y lo que se lee, es otra cosa. El discurso funciona como un vínculo. O sea, esto lleva absolutamente la atención, que funcione como vínculo. Es lo que ve, es de alguna manera los que une a la gente. Hasta el punto que hoy a la mañana les voy a contar una anécdota, no creo que se haya contado a Cuevas. Hoy a las 7 menos 10 de la mañana yo estaba en la puerta de la piscina. Porque yo tengo, como soy un hombre de edad, tengo que hacer ejercicio, si no. Entonces mi amigo Roberto dice, ¿qué haces acá? ¿No estás en París festejando a Messi? Me llamó la atención eso, porque él ya sabía que estaba acá antes de lo que suceda. Y como ustedes habrán visto en los diarios, lo único que aparece como noticia interesante es a dónde fue a vivir el señor, esto, qué sé yo, ¿no? El resto no interesa nada para nada, no trae ninguna novedad, ¿no? Y se les contaba esto ¿por qué? Porque hay siempre algo que escapa
del discurso. O sea, que el progreso de la ciencia está dado porque la ciencia no puede decirlo todo. Y lo que hizo el psicoanálisis es poner el no todo como punto de partida de su supervivencia. Lo cual no quiere decir que es un paciente que va a decir, mire, no sé lo que quiere decir, pero dado que no sé lo que quiere decir, seguimos el análisis, porque seguramente se terminaría ahí, ¿no? Hay que saber hacer con ese no todo. Me acuerdo mucho cuando vino Manoni a Argentina y yo estaba presente, que inventó una fórmula de la interpretación. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero 3 puntos suspensivos, nos vemos mañana. Y no por nada el señor Sigmund Freud, que inventó todo este discurso, habló del análisis definido e indefinido. No habló nunca de fin del análisis. Pero ponía 2 grandes dimensiones en juego. O sea, ponía en juego para el fin del análisis la dimensión temporal. ¿Cuándo termina un análisis? Cuando el paciente no viene más. Lo cual me parecía, siempre me pareció la mejor definición del fin del análisis. Pero si consideramos que al interior de todo lo que se dice en el orden de la significación hay un agujero. ¿Y ese agujero a qué nos introduce? Me voy a dejar un segundo y ahora vuelvo. A lo que se llamaría lo que va más allá de lo no conceptual. Hay un gran libro que les recomiendo de un epistemólogo alemán, Hans Blumenberg, que se llama La teoría de la inconceptualidad. ¿Qué quiere decir? Que al interior de todo concepto hay algo que no está conceptualizado. O sea, que al interior de todo discurso hay un agujero del orden de la significación que el doctor Lacan le permite a él sacar la barra de significante sobre significación y, yo diría, ponerla en todos lados. El sujeto barrado, el otro barrado, etcétera, 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 que era la manera de no hacer entrar al psicoanálisis en el orden de la religión. Más allá que más de algunos de sus pacientes le habrán dicho, esto es una confesión. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando uno sale de confés, como se dice en francés y a mí me gusta mucho, o sea, cuando uno sale de la confesión siempre sabe y hay algo que no le dije. ¿Qué es ese algo? Una pavada, ¿no? ¿Qué sé yo? Me toqué, fui al cine, no sé qué me pasó en el cuerpo, jugué a la bolita y la afané la puntera a mi amigo, no sé, cosas. En última instancia, si uno lo mira de cerca, le dijo todo sin decirle nada. Y además, lo más importante es qué quiere decir lo escrito, lo que está escrito. O sea, hablamos ya del inconsciente no como un lugar de recuerdo, sino como un lugar de escritura. Lo escrito no es para ser comprendido, sino para ser leído. Y esto ya cambia un poco la epistemología de nuestro trabajo. Somos lectores de aquello que no se puede escribir y que tal vez ni se pueda comprender. Por eso Lacan esperaba mucho de los AE, que puedan decirnos algo, y además esperaba mucho de las mujeres. ¿Y por qué esperaba tanto de las mujeres? Que le digan algo de eso que no se puede escribir.
yo no sé si, ¿cómo se dice ahora? Ahora que este sistema simbólico que involucra todo, no sé cómo se dirá, mujer o veces, qué sé yo, un poco somos todas mujeres. Eh, yo no, hay ruidos, ¿no? No son míos. Lo que hace ruido para Lacan es que estaba esperándolas a las chicas, que le digan algo de aquello, ¿eh? De lo cual ellas se sustentan, de no ser toda. Lo cual además es un gran honor. Nunca el feminismo les dijo eso. Porque los que son todos, no se puede esperar nada. Se puede esperar algo de las que no son todas. Por eso creó esa frase, ¿m? Hay siempre algo en ellas que escapa del discurso, o sea, que escapa de aquello que se puede escribir, la cual las hace, perdón, ¿m? Algo muy particular. O sea, que en el orden del discurso hay algo. Ahora, cuando uno dice hoy en día las mujeres, ¿qué es lo que está diciendo? ¿No? Porque no es fácil, que yo. Si uno ve la cantidad de mujeres que hay en este seminario, debe haber el 80% mujeres, 20% hombres. Eso porque somos amigos, pero entre poco esto se termina, ¿no? Van a ser 99% mujeres y un hombres, lo cual no quiere decir ninguna posición sexual, sino, qué sé yo, me defino como mujer, como si fuese posible. Porque la mentira está en que no hay ninguna posibilidad de definirse como tal, más allá de decir yo soy mujer. Lo cual me lleva a la famosa pregunta, ¿y a vos quién te lo dijo? Y cuando uno le pregunta eso a un paciente, empieza de la mamá, del papá, de la tía, de la señora que me cuidó cuando era chiquitita, de que yo un día estuve en la playa y no sé qué hacía con esto y me perdí en bla, 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 que no es cualquier cosa ese bla, bla, bla. Por eso, para recuperar ese agujero fundamental, ¿eh? Es que Lacan, hablando de las mujeres, habla de esta dicotomía entre madre y mujer. Porque hay ahí un hecho fundamental, que el ser madre, ¿eh? El ser madre quiere decir tener un hijo, va a venir a obturar este ser mujer. Cuando dice ser mujer no se habla de ninguna de ustedes o de las mujeres, sino el ser mujer en el sentido que hace ella, que escribe ella de eso que falta. Además es una intuición freudiana esto. Por eso cuando se dice que no hay relación sexual, hay que ver de lo que estamos hablando. No quiere decir que no se acueste la muchachada, ¿no? Para nada. Más que nada, cuando empiezan a fallar, a acostarse, empieza a haber problemas. Pero bueno, dejemos eso de lado. La mujer entra al orden de la significación freudiana, o sea, el Edipo diciendo no, no estoy de acuerdo. ¿Y el hombre qué dice? Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, no te hagas ningún problema, no me la toco más. Juanito.
O sea, el hombre entra al orden de la significación bajándose la guardia. Y las chicas entran al orden de la significación diciendo no. No estoy de acuerdo. Hay algo del goce que el mito no me puede dar. O sea que el goce de la mujer se apoya en un suplir a ese no toda. Evidentemente hoy quiere el capitalismo decir que es mentira ese no toda. ¿Por qué? Porque las quiere subsumir. Es lo que hay que saber, que cuando se le saca el no toda a la mujer es porque quieren que sean esclavas. Y el que no entendió eso podrá defender, no soy yo el primero a decir cosas de este orden, pero hay que saber que cuando se dice que una mujer no es no toda, es un privilegio porque tiene la capacidad de invención. Inventar la mujer. No por nada la compañera, por llamarlo así, aunque yo preferiría llamarlo la esposa de Jean-Paul Sartre, escribió Los caminos de la libertad. Le chemin de la liberté. Para decir que en tanto que no toda puedo adquirir la libertad. O sea que hay mucha más relación entre el no todo de la mujer y la libertad que entre la aceptación del otro como tal y entrar al orden a partir de la castración, como lo dice acá Lacan. Y después dice más, de modo que a partir del momento en el discurso, el discurso analítico, aborda este asunto seriamente y postulo que la condición de lo escrito es que se sustenta con un discurso, todo se vuelve esquivo y entonces la relación sexual es algo que jamás puede escribir. Escribir como un verdadero escrito, en tanto es lo del lenguaje se condiciona mediante un escrito. Frase enigmática. Es al final del parágrafo 3. O sea, lo que dicen en general los muchachos, como diría mi amigo Roberto, no hay nada que le venga bien. Y es una frase que tiene todo su peso, no hay nada que le venga bien. Quiere decir, que de eso nada se puede escribir. Por lo tanto, rechazo. No por nada parece debería ser que las mujeres se interesan mucho más que los hombres al psicoanálisis, según veo las estadísticas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. He aquí que aparece un gran orden de determinación diferente cuando dice, empezando el capítulo, el parágrafo 4 del capítulo, la letra es radicalmente efecto de discurso. Como ustedes se dan cuenta, lo que está diciendo, si me siguen en lo que digo, voy a hablar de 10 minutos más y nada más. Si siguen eso, la letra es radicalmente efecto de discurso, quiere decir que no es efecto de acontecimiento. O sea, que lo que se inscribe en el inconsciente es el efecto de un discurso. Por eso muchas veces ustedes han dicho, pero ¿por qué le da tanto valor a esta pavada? Más de una vez ustedes se habrán preguntado eso, escuchando a un paciente. Sí, porque cuando vino mi tía y se pintó las uñas de rojo, me di cuenta que ese color, y eso me marcó la vida.
¿cómo puede ser? Era el único coso de uña, el único color que había en la época. No es como ahora que se ponen cualquier color, qué sé yo. Estoy hablando de una paciente que me habló de eso hace unos años. El color rojo de las uñas. Evidentemente, esas uñas se convirtieron en garras, leones, tigres, me agarraban, no me agarraban. Pero es la manera de querer darle sentido a lo que no tiene. Lo que se llama el deslizamiento metafórico del significado. Pero la letra es radicalmente efecto del discurso, en el sentido que es el discurso que hace de la letra una inscripción. Y todo el trabajo de este seminario hasta el final de la vida, yo diría, de Lacan, es poder reducir el discurso a letras. ¿Para qué reducirlo a letras? Para que el psicoanálisis pueda existir todavía, por eso aún, encore, puede existir a una condición de hacer del discurso una letra. Y no por nada nos remite a que hace mucho tiempo él estudió eso y demás. Dejo para el lado eso para seguir mis asociaciones, los efectos de mi lectura. Cuando digo mis asociaciones no es lo que yo pienso, ¿no? Eso es otra cosa. Y quisiera acá evocar a Joyce ahora, para comenzar a terminar. ¿Por qué trae a Joyce? Supongo que ustedes lo habrán leído. Finnegan's Wake, Ulises, El retrato de un artista, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el genio de Joyce era lo que él dice, es destruir el significante para crear significaciones nuevas. Que el significante viene a rellenar como picadillo al significado. O sea que el significado no es otra cosa que el picadillo del significante. Por eso habla a continuación que el genio de Joyce es haber podido crear de alguna manera significaciones nuevas, si podemos hablar de eso, a partir de haber trabajado al significante, no la significación, no el qué quiere decir, sino más bien cómo decir lo mismo de otra manera. Es por eso que me acordaba leyendo esto, no sé si ya se los dije, si me repito me perdonan. Aquello que decía una vez un pintor que estimo particularmente, que es Pablo Picasso, que cuando estaba en su castillo en Moulins está en el sur de Francia, si no lo saben, les recomendaría que peguen una vueltita si alguna vez van. Entonces bajaba en el ascensor de ese castillo, que le había regalado en ese momento su mujer, por dado que como ya empezaba a titubear de las rodillas, le evitaba el subir y bajar por la escalera. Entonces le regaló un ascensor, regalo importante, no se regala todos los días un ascensor. Habría que saber qué quiere decir ese regalo, pero bueno, dejo eso de lado para otro tipo de discusión. Y cuando, ¿por qué estás deprimido? Le dijo, estaba medio tristón el hombre. Y él le contestó, porque la pintura gana siempre. ¿Cómo la pintura gana siempre? Sí, ella se resiste. O sea que la pintura existe antes del pintor. Y lo que él hace el pintor no es otra cosa que pintar la pintura
dado que en última instancia la pintura no deja de ser otra cosa que la manera particular que tiene el pintor de interpretarla. Y por eso aparece esto de Joyce. Que dado que la escritura se resiste siempre, le voy a infundir, le voy a imprimir, le voy a inyectar un picadillo de significantes para que emerja algo, a tal punto que mismo puede ser ilegible, como él lo dice, no se podría traducir Joyce al chino, lo cual tiene totalmente su importancia eso, que no pueda traducirse un libro a otra lengua. Es decir, que las letras que tienen los chinos para producir textos no permiten la entrada de Finnegan Wake. Te la regalo a ver cómo lo interpretamos. Y acá, ¿qué es lo que aparece como totalmente novedoso después de esta? Es el lapsus. Y un lapsus. Y se produce algo así como significado. Puede parecer enigmático, dice, pero realmente lo más cercano a la que nosotros los psicoanalistas, gracias al discurso analítico, tenemos que leer el lapsus. O sea, no hacer del lapsus una equivocación. Y digo esto porque muchas veces ya ni queremos escucharlo los lapsus, porque introduce en el orden de la significación un orden totalmente diferente del cual se venía hablando, por decirlo así. Y lo cual le permite terminar a Lacan sobre esta frase: en el discurso analítico se trata siempre, donde la única palabra importante es siempre, de lo siguiente: a lo que se anuncia como significante se le da una lectura diferente de lo que significa. ¡Qué enseñanza técnica! Que a los que se escucha, a lo que se enuncia como significante, se le da una lectura diferente de lo que significa. Quiere decir que si habla de mamá, no está hablando de mamá, está hablando de ella. O si él habla de papá, no está hablando de papá, está hablando de él. El que si habla de un recuerdo infantil, no está hablando de ese recuerdo, que es siempre preconsciente, sino está hablando de su ser en sí. Lo cual lo lleva a Lacan a concluir este seminario sobre las abejas y los pájaros, que hacen cosas serias, anuncian las tempestades hacen que las flores se reproduzcan, pero el único problema es que no sabemos si entienden lo que hacen, a pesar de que hagan las cosas muy metódicamente. Por eso acercarse demasiado a la naturaleza, no por lo tanto dejo de ser ecologista, dado que me doy cuenta que Grecia está en llamas, acercarse demasiado a una referencia a la naturaleza puede de alguna manera obnubilarnos frente al orden de la multiplicidad de significaciones que puede tener un lapsus. La infinidad de significaciones. Y no dije esto azarosamente. Ningún lapsus significa un lapsus, sino significa una ruptura en el orden del discurso, que multiplica el orden de significación al infinito. Bien, y es lo que hay que tratar de escribir. Acá paro.
Gracias. Me he pasado más de media hora de lo que me había prometido. La culpa la tiene Cuevas, ¿eh? Como siempre. Bien. Bueno. Acá está lo que nos trajo Hugo. Y como dijo él, espero que levanten la mano. Para traer preguntas, comentarios sobre las resonancias que hubiese podido tener esto en cada uno. Dado que veo que no hay ninguna mano levantada, rápidamente les voy a contar una anécdota breve. Hace más o menos 3 horas, si mal no recuerdo, hablé con el doctor Cuevas, el doctor Leucemia. Dije, en última instancia, si no viene nadie, yo te hago el seminario a vos y vos me haces el seminario a mí. Entonces le preguntaría a él qué quiere preguntarme. A ver, yo no te voy a hacer una pregunta directa. De hecho, yo no sabía de qué iba a hablar Hugo. Sí sabía que él iba a trabajar algunas cuestiones del punto 3 y del punto 4. ¿Sí? Entonces, voy a hacer algún pequeño comentario, ¿sí? Muy personal, porque yo te venía escuchando y voy a leer muy cortito algunas cosas que vos leíste y te detuviste a trabajar, ¿sí? Muy cortito. Por ejemplo, al principio del punto 4 dice: la letra radicalmente es efecto de discurso. La letra es efecto de discurso. Bien. Es una frase que, sin entrar a comprender nada, porque todos tenemos nuestra betiz, todos tenemos nuestra necesidad de comprensión porque vivimos en nuestro fantasma, entonces, pero sin entrar en eso, digo, la letra radicalmente es efecto de discurso. Viene a punto seguido de lo que es el final del punto 3, donde dice, literalmente, la condición de lo escrito o del escrito, la condición de lo escrito es que se sostiene de un discurso. Entonces, uno dice, bueno, lo escrito se sostiene de un discurso, lo dicen las dos veces, ¿sí? En el final del punto 3 y en el principio del punto 4. Ahora bien, cuando empieza el punto 3, dice, se trata de saber lo que en un discurso se produce como efecto de lo escrito. A ver si soy claro. Empieza el punto 3 diciendo lo que pasa en el discurso como efecto de lo escrito. Entonces pone lo escrito en el lugar de la causa, el discurso en el lugar del efecto, y al final del punto 3 y al comienzo del punto 4 lo hace al revés. Lo hace al revés. Entonces, uno, que es medio débil mental, agarra y dice, che, este niato no me está haciendo caminar en círculos, ¿sí? Porque, por ejemplo, me está hablando de lo escrito y dice, muchachos, voy a hablar de lo escrito y entonces ya les adelanto 3 letras. Significante de abarrado, A, gran fi. Y después, con esas 3 letras, empieza a hablar de las relaciones que podría establecerse entre una mujer y un hombre, y habla de eso en términos de significante, no de letra, sino de significante. Dice, una mujer busca en un hombre un significante. No dice una mujer busca en el hombre una letra. Razón por la cual, por momento,
me da la impresión, respetuosamente, ¿no? Me da la impresión de que Lacan va avanzando de verdad, medio como un funámbulo, que no lo tenía, que lo va construyendo. A ver, insisto, quiero ser respetuoso, como si él verdaderamente estuviese construyendo algo que uno lo viene siguiendo y dice, no, pero creí que habías dicho esto y me venís con una frase que dice otra cosa, ¿sí? Y no es poco decir cuando es alguien que está tratando de enseñarlos la diferencia entre el significante o el orden del significante y la letra. ¿Se entiende? Digo, ¿se entiende lo que no entiendo? Se entiende que me va llevando por un camino y me dice, mira para la derecha, mira de nuevo y hay otra cosa. Entonces, con esta pequeña idea de que uno lo va siguiendo, yo si hubiese hablado hoy de esto, lo hubiese transmitido, porque es el efecto que produce en mí, ¿eh? No digo que sea esto lo que dice, digo, es el efecto que produce en mí. Después, lo que abre a que yo verdaderamente me pregunte si lo escrito es lo mismo que la letra. Tal vez todos los que estamos acá la tengan clarísima, No es mi caso. Si lo escrito es lo mismo que la letra. Un discurso, depende de lo que uno quiera transmitir acá, dice un discurso está hecho de letras, pero a su vez lo escrito, que son letras, es efecto del discurso. O sea, depende de lo que yo quiera transmitir, pongo las cartas de manera diferente. Insisto en este punto, no estoy aseverando nada más concreto que el hecho de cómo me confunde seguirlo en este punto del seminario, haciendo abstracción de lo que va a venir después. Sigo, si no hay manos levantadas, sigo porque estoy haciendo un comentario sobre lo que trabajó Hugo de esto. Dicho esto, me parece fundamental hacer la distinción entre lo que es del orden del significante y del significado y agarrar y decir, el significado se lee, el significado se da en un lazo social, donde alguien mueve la significancia, lo digo para aquellos que estuvieron el año pasado, ¿no? Alguien mueve, habla, bla, 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 y hay un intérprete. Hay un intérprete que descifra, que lee. Cuando dice el significado no se escucha, no tiene nada que ver con las orejas. Dice literalmente, el significado no tiene nada que ver con las orejas. El significado se lee. Lo que abre a un punto que a mí me parece no cerrado. Hugo dice, leer e interpretar son dos cosas distintas. Yo a Hugo le digo, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que leer e interpretar sean cosas diferentes. Creo que un síntoma se lee, lo que ya nos cambia la idea de lo que es interpretar, porque si uno interpretar dice, te voy a decir cuál es el significado, ahí tenés razón. Leer no tiene nada que ver con interpretar, pero tal vez la interpretación no tenga que ver con eso, no tenga que ver con adjuntar un significado, una significación, y en ese sentido, leer e interpretar tal vez sean conceptos que se recubren, parcial, totalmente, se recubren.
Tercer punto. Fíjense que estoy diciendo, la verdad que no sé, pero voy señalando algunas cuestiones para que vos me las devuelvas después también. Es verdad que hay un agujero en la significación. Es verdad que hay un agujero y cuando uno dice el sol se puso lentamente, puede ser la frase más profunda del universo y significar mil cosas, o significar que el sol se puso lentamente. ¿Qué quiere decir que el sol se puso lentamente? Que el sol se puso lentamente. Lo que ya de alguna manera marca una especie de agujero en el orden de la significación. Que es el mismo cuando uno escucha que entre amigos, bueno, Maradona es Maradona. Hay un ejemplo de Recanatí, del texto de Recanatí que nos trajo Amalia Lichtenfelder, que todavía no lo publicamos en el blog, ¿sí? Donde Recanatí dice, bueno, un año es un año. Es como cuando alguien dice, bueno, Boca es Boca. Hablemos de tal cosa, sí, pero Boca es Boca. Está diciendo Boca es Boca porque es la manera de decir algo que no se puede decir. Es lo mismo que el oxímoron. Una tensa calma. Uno cuando se encuentra con el oxímoron, una tensa calma. Uno dice, eso no tiene sentido. Si es tensa, no es calma. Y si es calma, no es tensa. Un silencio ensordecedor. Y sin embargo, el oxímoron, como otras figuras retóricas, existen en el punto donde hay un agujero en la significación. Porque una tensa calma es algo que no tiene lógica, pero uno dice, el lenguaje ahí agarra algo que no puede decir, pero lo agarra como puede. Eso, ese agujero en la significación, lo tenemos que tener bien diferenciado de una especie de agujero que no está en el orden del significante, no está en el orden de la significación y sí está en el orden de lo escrito. Lo escrito tiene un agujero. Hay una cosa en este seminario, que lo está empezando a decir, que no se puede escribir, no que no se pueda decir. Uno lo puede decir de mil maneras, tontas. Lo puede decir XRE, uno lo puede decir, pero no se puede escribir. Y que no se pueda escribir arma líos. Hay muchas frases, no las quiero decir ahora para no aburrir, pero que tienen que ver con que todo lo escrito arranca en algún punto de algo que no se puede escribir, que es la relación sexual. Eso no se puede escribir. Entonces, un agujero en el orden de la significación, sí, perfecto, cómo no. Pero hay un agujero también en el orden de lo escrito. No sé qué puede traer para cada uno esto como qué resonancias puede traer en cada uno. Porque hay cosas que evidentemente están escritas y el cuerpo sabe. El cuerpo sabe. El cuerpo sabe porque hay cosas que están escritas en el cuerpo. Pero hay una donde uno dice, esto escrito no está. Y si escrito no está, no se puede leer. Es ilegible. Porque no está escrito. Porque no se lee otra cosa que lo escrito. Bueno, son comentarios, son piezas sueltas. No pretendo con esto hacer un comentario de lo de Hugo, son piezas sueltas. Hugo, ¿te devuelvo la palabra o le devuelvo la palabra a los participantes para...? Sí, yo levanté la mano antes que termines para poder contestar. Interpretar y leer es que es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pero nosotros tenemos un discurso de alguna manera tenso. Porque en el leer hay una dimensión que no existe.
y que existe en la interpretación. Que yo sepa, hasta ahora, que yo sepa, ¿no? Una de esas me da la sorpresa. Las interpretaciones no se pasan por WhatsApp. O sea, no se escriben, sino que se pueden relatar las interpretaciones que hizo el analista, como por ejemplo las que le hizo Freud o las del Pase, las que relatan Osaé. ¿Y por qué no se puede escribir por qué no se puede leer la interpretación? ¿Por qué no son iguales, mejor dicho? Porque la interpretación no se lee, sino lo único que se hace con la interpretación, se miden los efectos de la interpretación. En la lectura, lo que se descubre, que también él lo dijo de otra manera, me parece, es que hay un agujero en lo que está escrito. Y es porque hay este agujero en lo que está escrito que la ciencia avanza. Hay un solo lugar donde no hay agujeros, es en la Biblia. Lo cual no quiere decir, por lo tanto, que los curas no tengan la obligación de leerla todas las veces, porque la gente se la olvida. Pero supuestamente ahí es el libro de los libros. O sea, el mundo de las letras que resume el conjunto de lo escrito. La ciencia vino a romper eso. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? O sea, que al interior del discurso científico siempre hay algo, pero que eso que no se puede escribir es lo que posibilita que se siga escribiendo al mismo tiempo, pero que se lee sin el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Es el sujeto del amor. En la interpretación lo que se vehicula es eso. O sea, la interpretación es posible porque está la dimensión del amor, no en la lectura. Más allá que a uno le puede gustar mucho leer y enamorarse mismo de lo que lee, pero eso es otro problema. Bien, a ver, preguntas, comentarios, creo que había uno por acá, a ver quién. ¿Dónde está esto? Acá. Juan Manuel levantó la mano. Ya me lo esperaba venir porque se ríe. Muchas gracias, Hugo, por todo. ¿Hablo, Roberto? Sí, claro, por favor. Gracias. Bueno, fantástico la clase, la verdad me encantó. Y me quedó resonando mucho, me gustó mucho esto que planteaste sobre esta comparativa entre Picasso y Joyce. O sea, lo sentí casi como superadora a Joyce de Picasso, ¿no? O sea, a Picasso la pintura le ganaba siempre y como que Joyce quizás pudo intentar ganarle un poco el significante en su escritura. Aunque sea para los chinos hay un problema. Por lo menos para los chinos. Y pensaba si en esta escritura de Joyce quizás hay algo de ese goce femenino, ¿no? De ese no todo tomado por el discurso. Y de repente lo pensaba también con si Joyce, cuando agarramos el Finnegan's Wake, ¿se lee o se interpreta? Se lee si está escrito. Era eso. Le respondo así, tac, le diré, se lee. ¿Por qué? Porque está escrito, no se interpreta. Finnegan's Wake no se puede interpretar. ¿Por qué? Porque está escrito. Podemos decir que, qué sé yo, que quiere decir esto, que quiere decir el otro, pero ¿qué quiere decir? No es una interpretación. Porque lo más importante me parece es que, ¿qué quiere decir interpretar? Okay. Que no quiere decir saber qué quiere decir interpretar. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Freud, que son construcciones en el análisis. Cuando el paciente dice sí, yo digo no. ¿Y quién tiene razón? Siempre yo, dice Freud. Es increíble, porque es de una suerte de prepotencia absoluta casi, ¿no? No sé si te recuerdan eso. O sea que el camino de la interpretación no tiene nada que ver con el camino de la comprensión.
Bien, ahí estamos en un camino. Adriana Servidio dice y estimo que pregunta, ¿lo escrito es para ser comprendido? Me pregunto si de lo comprendido se puede extraer un significante para dar sentido hasta agotar. Lo escrito se ubica en el cuerpo. No sé, ¿querés responder vos? Si no, respondo yo, digamos, respondo. Bueno, Relanzo. intentemos decir algo. En la página 46 dice, lo escrito no es para ser comprendido. Es taxativo Lacan. Sí. Página 46. Bien. Eso es taxativo. En este sentido... ¿Sí? ¿En este sentido? Adelante. No, en este sentido, Adriana, no es para ser comprendido, digamos, hay una división bien clara, donde pone del lado de lo escrito lo que se explica, a diferencia de lo que se comprende. Y lo que se explica es de un orden completamente diferente, que va a estar muy ligado a la invención. ¿Sí? Que lo que está y es en esos términos que lo dice Lacan. Por eso precisamente nadie está obligado a comprender los míos. Si no los comprenden, tanto mejor, pues tendrán así la oportunidad de explicarlo. Bien. O sea que el orden de la comprensión no tiene nada que ver con el orden de la explicación. Y que tampoco tiene nada que ver con el orden de la interpretación. Pues son órdenes diferentes. ¿Y por qué son órdenes diferentes? ¿Por qué? Por el simple hecho... ¿Cómo? Sí, Adriana. No, que había entendido mal y había tomado algunos apuntes, algunas cosas, y de lo que dijo Hugo, de que esto de lo escrito es para ser comprendido, ¿no? La letra es efecto de discurso, lo que se inscribe como efecto de discurso es la letra. Es decir, yo tomé esto y bueno, era como que no entendía. Bien. ¿No? Porque uno cuando le da un sentido, ¿no?, a algo, no es que, no sé si pasa por el orden de la comprensión, pero como cuando el paciente viene y dice, no, porque me pasa esto, es porque mi madre, mi padre, o X, ahí no estaríamos a nivel de la comprensión. Bueno, sí, hay un nivel, digamos, es una cuestión clínica, todos nos movemos en el orden de la comprensión porque nos movemos en el orden de la tontería, de la necedad, de la betis, en el orden de la capacidad del significante de ir produciendo significancia que es leída desde el lugar del otro. Sí. Lo que está haciendo referencia a Hugo, que también hace referencia a Lacan, o a partir de Lacan, es que o un análisis lo dirigís hacia el orden de lo que se puede comprender, y bueno, no será mamá, y entonces será papá, o no será papá, y entonces bien mi análisis que no era papá, sino el tío Alberto, o un análisis lo dirigís hacia lo que excede la comprensión, hacia lo que está por fuera de la comprensión, hacia lo escrito, lo voy a anticipar, como núcleo real del inconsciente, y que no tiene nada explicable, que no tiene nada comprensible, sino que uno puede explicar, y uno puede explicar qué hizo con eso, en ese sentido. Después, Leonardo Zurraco, que dice... Gracias. No, por favor, no vayas a pensar que esto está cerrado. No. A mí me da yo soy mal pensado y me da la impresión de que como el tipo sabe de nuestra
Betis y de nuestra necesidad de movernos en el orden de lo que entendemos, nos hace estas trampitas. Pero es una sospecha mía de que nos hace medio, nos marea. Después Leonardo, que decía, también suponemos que el inconsciente sabe y puede aprender a leer como cierra la clase Lacan. La frase Leonardo es el sujeto del inconsciente. Ustedes lo suponen saber leer. El sujeto del inconsciente es a quien suponemos que sabe leer. No solamente lo suponen saber leer, sino que lo suponen poder aprender a leer, ¿sí? Parece un matiz. El punto importante es ese, entre que sabe leer y puede, o sea, en este caso, y no es otra cosa, todo este asunto del inconsciente, no solo supone que sabe leer, sino también que puede aprender a leer. ¿Qué sería este aprendizaje? ¿Qué quiere decir este aprendizaje anterior del texto anterior? Es poder pasar la letra al escrito. O sea, si hay alguien que sabía leer el inconsciente, Freud. Por eso hizo un discurso que se llama la teoría psicoanalítica. O sea, es el pasaje del escrito, o sea, de la lectura al escrito, que lo que quiere decir es aprender a leer. Porque no es tener conciencia de sí mismo de lo que se trata. Porque si no sería casi reducir esta frase a ser consciente lo inconsciente. No, de ningunísima manera. Por eso sucede que lo que le enseña a leer no tiene, entonces, nada que ver, y en ningún caso con lo que usted de ello puede escribir. Hay que ver ahí la tensión entre leer, escribir y saber. O sea, hay un saber en el síntoma, lo cual no quiere decir que se pueda leer, y lo cual mucho menos que se puede escribir algo al respecto. Esas son, además, ahí aparecen como vertientes al interior del psicoanálisis. Bien, es un punto clínico, un punto clínico. Es decir, usted, la historia del inconsciente, ¿qué es? La historia del inconsciente es la historia de la lectura que ha hecho el sujeto del inconsciente. Y ustedes pueden enseñarle a leer. ¿A través de qué? A través de la interpretación. Después podemos discutirlo, si es interpretación o no es interpretación. Paola Álvarez Klein dice, entonces, si no se interpreta, es del orden de la letra, a propósito de Finnegan's Wake, si no se interpreta, es del orden de la letra. Es una pregunta. ¿A quién estás? A la clase. Lo que pasa es que no quiero tomar la palabra a cada rato. Se la hace a la clase. Sí, yo tampoco, y además sabiendo que dentro de 3 minutos me voy, mucho menos. Finnegan's Wake no es una interpretación, es un escrito. Y si yo te tuviese que responder de toque, ¿sí? Es tac-tac, el de toque, te diría sí, es del orden de la letra. Es una letra. Es del orden de la letra. Bien. Dementes. No sé si nos lo dice a nosotros o es el seudónimo. Alush decía que hay que ser un poco débil mental y no comprender tan rápido en eso que dice un paciente. De algún modo es parte de la abstinencia del analista, creo. Bien, lo decía Alush. Sí, la abstinencia del analista, digámoslo, es una manera, los analistas, esos que se abstienen
¿De qué? Se abstiene. Al principio hay una cosa que no se puede abstener, él, es de leer. Ahora, el problema es si lee a partir de lo que cree que es un significante o un significado. Ahí empiezan los problemas. Yo no creo para nada en la abstinencia. ¿Por qué? Porque hay algo que se opone a la abstinencia, que es el deseo. Ahora, el problema es que cuál es el deseo del analista. Y ahí empezamos a entrar en otro dominio. Yo los dejo, me tengo que ir ya, y dentro, ya son 14:28 según marca. Esto es como el bolero, reloj no marques las horas, pero los marca. Así Bien. que yo me voy y nos vemos dentro de 15 días, ¿no? Ok. Chao. Gracias, Hugo. Hasta luego. Bien. En realidad, de mentes, lo que le quiero decir es que yo pensaba la debilidad mental, justamente, hay que ser un poco débil mental y no comprender tan rápido. Yo pensaba más la debilidad mental como vivir en el orden de la comprensión, que es lo que uno trata de hacer con toda esta menezunda. María de Los Ángeles Morán ha levantado la mano, así que te doy la palabra, María. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale, bueno. Muchas gracias a Hugo y a ti, Roberto. Bueno, yo en principio nunca comprendo, y esto me parece muy oscuro, y más vale me lo tomo un poco como algo, de pronto se hace una puntada y al momento se la descose. La cuestión que me planteo es esta. El Rabbi Man, del que Lacan habla, lo que deja el torrente traspasar una y otra vez, ese torrente de la Lang, que forma alguna inscripción, también incide en la relación de cada uno de nosotros con la palabra. Involucra el cuerpo, pero con eso lo que podemos hacer es el síntoma, la invención de alguna manera, con ese trozo de real. Y la cuestión es qué tipo de invención se puede hacer. Por ejemplo, una es la obra de arte, que por supuesto eso no es una consigna, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ¿es posible, no sé, es posible abordarlo de este modo? Gracias. Roberto, no se te escucha. Bien, ahora creo que sí, gracias. Pasa que yo no quería introducir cuestiones que no haya introducido Hugo, ¿sí? Entonces, no quería cambiarle la perspectiva, porque a veces uno cambia la perspectiva y la ve de otra manera, ¿sí? Ya que vos traes la langa, ¿sí? Yo creo que el secretito de este laberinto, porque para mí es un laberinto. Yo cuando leo esta cosa, es más, le vamos a dedicar alguna clase más, porque uno dice, che, no me podés cambiar los papeles así. Creo que el secretito de este laberinto, del cual hay que salir por arriba, ¿sí?, es diferenciar claramente cuál es el orden del inconsciente, ¿sí?, que es el orden del significante, ¿sí?, del orden de la langa, de lo que vos traes como la langa, ¿sí?, o dicho de otra manera, de lo que sería el núcleo real del inconsciente, para decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si uno agarra y dice, bueno, el inconsciente, siempre nos vamos a mover en el campo del significante, ¿sí?,
de la comprensión, porque con los pacientes es así, ahora me doy cuenta que, de la sustitución de un significado por otro significado. Me estoy dando cuenta que esto que pasaba era por tal cosa, pero ahora yo noto que ya no me pasa lo mismo que antes. Ahora que lo veo de otra manera, y eso es el pan nuestro de cada día, y no está nada mal. Nos movemos en ese campo. Nos movemos en el campo de alguien que se presenta con un padecimiento que de alguna manera uno puede decir es como una especie de significación congelada, y luego en transferencia, por la interpretación, por la intervención, esa significación se sustituye, a esa significación se le sustituye otra, donde alguien dice, che, lo veo de otra manera. Antes, cuando existía la posibilidad que una mujer me deje, yo me ponía recontra re loco, y ahora existe la posibilidad y lo veo de otra manera porque hay algo que cambió, ¿ok? Esto que tiene que ver con la retórica del inconsciente, con ese lazo social, que es del que habla y el otro que interpreta, es lo que dio lugar a lo que era el inconsciente transferencial, que es lo que se produce con este tipo a quien vos le pagás los honorarios cada X cantidad de tiempo. La idea de Lacan, que todavía no nos lo dice claramente, y yo no debería saberlo porque lo dice después, es que hay un inconsciente real, no transferencial. Y no es tan evidente que uno pueda hacer un lazo social con eso. No es tan evidente, porque eso es como lo más singular. Esa cosa ahí escrita, ¿es resultado de un discurso? Sí, es resultado de un discurso como lazo social que se produjo atravesando lo que es el inconsciente transferencial para llegar a algo que, y ahora voy a tu pregunta, puede no tener nada de obra artística, ni nada de arte, ningún tipo de arte. Es como si yo te dijese, y llegado a este punto yo supe hacer con esto. Inventé algo. Me inventé un seminario para hablar con la gente. Antes me quejaba que nadie me escuchaba, ahora me inventé un seminario. Es como agarrar y decir, hice una invención, es una cosa que inventé. ¿Y qué arte es esa? No, ninguna, de arte no tiene nada. Entonces, tal vez, a propósito de lo que vos traes, la vez que viene, busquemos un poco los datos clínicos para tratar de ordenar qué es discurso, qué es letra, tal vez. Bueno, Trudy dice que estuvo excelente la clase, ¿no? Ahí es eso, creación, pura invención, singularidad. Bien, en eso estamos. Bien, si no hay más preguntas, les va a llegar, al menos al grupo de WhatsApp, lo voy a mandar también al grupo de mails, una convocatoria a los participantes que quieran participar. ¿Sí? A participantes que quieran participar para aportar cosas. ¿Por qué? Porque o en el blog ponemos artículos de gente muy conocida y que está todo bien, o mi idea era que participen los participantes. Entonces quería, para la gente que se interese, por un lado, para la gente que se interese, que me lo hagan llegar, que me hagan llegar por privado, che, a mí me gustaría participar, para que yo le tire un par de ideas de cosas que estaría bueno para que el blog sea de los participantes y no de los grandes S1 del psicoanálisis. Entonces les voy a hacer llegar la invitación. Uno. Y después la segunda es que Juan Manuel Alfonso
ya se va acercando, me voy a sentar con él y vamos a mirar una fecha para que nos traiga el Descartes lacaniano o el Lacan cartesiano en la próxima participación de alguno de los participantes, de los participantes. Bien, si no hay otra pregunta, dejamos acá y nos vemos en 15 días. Gracias por venir.